José se desconectó. Me encanta tenerlos por aquí nuevamente en nuestra sesión de hoy, de todos los miércoles. Bienvenidos, por favor en el chat vayan contándonos desde dónde vienen, desde dónde nos están acompañando y como siempre, por favor prendan sus cámaras, acompáñennos con su presencia completa. Normalmente tenemos grupos más o menos de 20, 30 personas y nos gusta poder mirarnos, poder vernos para poder tener una conversación mucho más cercana. María José, les estaba diciendo que nunca he visto a nadie más constante con el gimnasio que tú. Siempre estás a la hora en el gimnasio. Nos encanta porque ella nos acompaña desde ahí. Para mí es jueves y son las 8:30 de la mañana. Oh, ¿dónde todos estás los jueves en Australia. Oh, qué bueno. Entonces, claro, 8:30 de la mañana los jueves tengo mi entrenamiento y para ustedes es miércoles en la noche. Bueno, fíjate, interesante. Aquí estoy, Gracias. Fiel a María José, fiel. Sí. Ella fue mi alumna. Súper. En el ACP. China bella, te adoro. Yo también. Bien, pues bueno, aquí tenemos a Leonardo que está desde Chile, Diego que sé que está desde Colombia, tenemos a Marité, a la China, desde Perú, tenemos a la Nati que está desde Chile, por aquí, bueno, la Glo que está desde Montreal, Beita que está desde Nueva Zelanda, ya vimos María José está desde Australia también. Así que nos encanta tenerlos por aquí. Como siempre, les voy a estar pidiendo por Carla desde Brasil, qué rico. Prendan sus cámaras para que nos vayamos conociendo, para que cada día estemos más cerquita y podamos tener una conversación aquí entre nosotros. Bueno, hoy en nuestras conversaciones de los miércoles de liderazgo, les traigo a Cecilia Erickson, que me cuesta un montón de trabajo decirle Cecilia, porque para mí, sé que para muchos es la China. Entonces, cuando les digan Cecilia Erickson, nunca vamos a saber quién es, pero cuando les digan la China Erickson, es ella, que es la mayoría de la gente la conoce como la China, coach, consultora, educadora, maestra, mentora del ACP y del espacio ontológico, pero también muchos años ya en el espacio generativo, acompañando líderes, acompañando equipos y acompañando también a nuestros alumnos en estas conversaciones que han evolucionado de lo ontológico a lo generativo en la acción de las organizaciones. Y Natalia Córdoba, Nati, yo le digo mi niña genio, porque es lo mejor que nos ha podido traer la generación de los millennials en el coaching. Y me encanta presentarlas así porque somos parte de una comunidad de aprendices y de estas personas que estamos pensando, construyendo, generando espacios de conversaciones para el presente y para el futuro. Entonces, ellas hoy nos van a acompañar o nos van a guiar en esta conversación acerca de algo que en la comunidad de los coaches, para aquellos que son coaches, le llamamos los quiebres, pero en la comunidad de los líderes y en la comunidad de nuestras familias y de nuestras otras comunidades y organizaciones, les podemos decir las crisis, los problemas, las dificultades, los conflictos, les podemos poner de muchos nombres y no solamente son o no necesariamente tienen que ser negativos y conflictivos, sino que a veces tenemos también momentos de interrupción en la vida que son fantásticos. Pero de todas maneras, al cambiar la vida, cambian las prácticas, cambian las conversaciones y cambian la manera como estamos viendo el futuro. Entonces, nuevamente, les voy a pedir que prendan sus cámaras. Miren, el tema de las cámaras para nosotros es súper importante, porque es primero la posibilidad de estar cerquita, de conversarnos
pero segundo también, ya llevamos 2 años detrás de cámaras, ¿no? Eso suena a puro Hollywood, pero así es. Llevamos 2 años detrás de cámaras. Ya sabemos que los gatos van a pasar por enfrente de los computadores, que alguien nos va a abrir la puerta, que los niños van a estar brincando encima de nosotros, que hay gente que está comiendo. No importa, invítennos a su casa. Sabemos que este es un momento donde la gente ya está terminando de trabajar, donde estamos empezando, no sé, como las horas de descanso, las horas de aprendizaje. Así que prendan sin ningún problema sus cámaras. A los únicos que les pido que no tengan prendida su cámara es a los que estén manejando. Y a ellos sí, por favor, simplemente escúchenos si están manejando. Y bueno, y aquí entonces, sin más preámbulos, los dejo con la Chinita y con Nati para que hablemos de esto, de cómo los quiebres se convierten en una oportunidad, porque siempre, siempre, siempre son una oportunidad. Bueno, chicas. Gracias, Mari. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Me encanta ver tantas caras, como les puse ahí en el chat, tantas caras lindas, caras nuevas, pero caras conocidas también. Gracias por esas ganas de acompañarme. Lupe, Majo, Lili, Paito. Y bueno, quiero partir esta conversación un poco con que me cuenten qué te llamó la atención del título que le pusimos a esta videoconferencia. Puedes escribirlo en el chat o puedes abrir tu micro y compartir, ¿sí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué es lo que te trae aquí? Aquí la Nati nos está poniendo el título, ¿sí? Vamos a estar hablando de quiebres y quizá empezar a distinguir cómo en la historia, ¿sí? Han tenido esta connotación de ser problemas. Sin embargo, hay una invitación desde el liderazgo generativo de poder ver los quiebres como oportunidades. Entonces, escuchando eso que te cuento, ¿sí? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la curiosidad que apareció en ti? A ver, acá dice Gloria, dice la perspectiva con la cual podemos escoger ver un mismo quiebre. Buenísimo, ¿sí? Y está lindo lo que dices, Gloria, porque es cómo nos queremos relacionar con los quiebres, ¿no? Lupe dice, más que el título me llamó la atención la China. Gracias. Diego dice, el abordaje desde el liderazgo generativo. Buenísimo. Poder ver que son problemas o no según nuestros ojos. Súper. ¿Alguien más? Vine para poder traer más valor aún a mis clientes. Gracias, Bedita. Y sí, yo creo que los estamos invitando a una conversación, ¿no? Un poco para que podamos compartir juntos y reconocer cuál es el alcance de la oferta de liderazgo generativo, ¿sí? Cuál es el alcance de nosotros como líderes, de nosotros como coaches. Acá la mayoría, por lo menos a los que conozco, sé que son coaches y quizá quieren ser consultores dentro del mundo de las organizaciones. Y la oferta que traemos está dirigida a todos estos ámbitos, ¿sí? Poder mirar tu liderazgo, poder mirar el liderazgo de las personas que acompañas y poder tener ojos para ser un coach consultor en el mundo de las organizaciones. A eso te invitamos y te dejo un ratito con Nati para que nos dé un poco el alcance, ¿sí? Quizá alguno quiera poner si son coaches, si son consultores ya, si son líderes, o sea, ¿cuál es el dominio de interés que te trajo esta conversación? Entonces ahí, mientras que Nati va empezando, nos encantará escuchar. Gracias, China. Entonces, como hizo la invitación China, nos gustaría saber quiénes de ustedes son líderes y están en las organizaciones, quiénes de ustedes están o estuvieron como líderes y quizás hoy en día están como consultores, o entraron como consultores o como coaches y fueron armando ahí su camino. Porque así además sabemos a dónde ponerle más foco en la conversación y podemos generarles más valor también a ustedes. Entonces, esta parte va a ser cortita, porque también veo a varios coaches ontológicos, entonces sabemos que muchos de ustedes vienen justamente por la parte más generativa. Y para dar un poco de contexto, ¿qué entendemos por quiebre?
Imagínense que vamos por este camino, vamos en nuestro auto y allá al final está la montaña a la cual queremos llegar. Entonces, si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, vamos a poder llegar a esa montaña. Eso es como lo que entendemos como la transparencia, como el fluir, o como tener un plan, como tener expectativas de que algo va a pasar si las cosas van como asumimos que vienen. Pero en la vida pasa que de repente hay interrupciones o eventos que nos cambian del plan. A eso le llamamos quiebre. Desde la tradición ontológica también sabemos que esta interrupción tiene que ver con el observador que mira el evento y dice si esto es bueno o es malo para mí, emite el juicio, esto es bueno o esto es malo. Desde lo generativo incluimos también el care. ¿Qué es el care? Es esto que me importa. Entonces, si un evento interrumpe algo que a mí me importa o una promesa que yo valoro o el futuro que a mí me importa, obviamente lo voy a valorar negativamente. Y me pueden pasar muchas cosas con eso. Entonces, vamos a ir agregando algunas de las distinciones que también tenemos desde el liderazgo generativo. Y lo que pasa con estas interrupciones es que nos cambian el futuro. Así como se nos cayó el puente, evidentemente a la primera evaluación esto es malo, porque podría haber tenido un accidente y me impide llegar a la montaña. Pero ¿qué pasa si porque se cayó el puente encuentro otro camino? Y conozco un pueblito pequeño por ahí, así como hay un viñedo, y puedo pasar la noche ahí y me armo un panorama. Entonces, si yo me empiezo a abrir a distintas posibilidades, pudiera ser que me viva los quiebres de otra manera. Entonces, lo que sí o sí pasa con los quiebres es que nos cambian el futuro, puede que pongan en riesgo quizás alguna promesa. Y alguien está con un micrófono abierto. Glossy, ¿nos puedes ayudar ahí? Gracias. Y la pregunta aquí es, ¿cómo me los vivo? ¿Qué me pasa a mí con los quiebres? ¿Siempre me hacen mal? ¿Siempre me los vivo mal? ¿O de repente he podido ir desarrollando habilidades para empezar a hacerme cargo de estos eventos? Muchos de nosotros tenemos entrenamiento ontológico y ven, ahí tenemos un quiebre, a mí me distrae, mi observador se va hacia otro lado, me quita del objetivo de contarle y como tengo un entrenamiento digo, ok, el quiebre va a pasar, respiro, vuelvo y retomo. Y gestiono el quiebre desde mí mismo primero, desde mí misma. Entonces, ¿cómo me viví este quiebre? Primero me distraje y después volví. Pero elegí volver, porque podría haber tenido un quiebre y enojarme y decir, pero pucha, ¿por qué está el micrófono abierto? Y eso hubiera descuidado de algo que a mí me importa, que es crear un contexto, sostener una conversación, estar disponible para aprender con ustedes y conversar. Y bueno, quiebre es un momento de interrupción, como el sonido, como la caída del puente, del fluir transparente de la vida, que requiere, y esto es lo importante, ser afrontado. Ya sea porque quiero declarar un quiebre para cambiar el futuro, que estoy vislumbrando que no me gusta y lo quiero mejorar, o porque el futuro que yo vislumbraba se me cambió por un quiebre y lo quiero recuperar. Entonces, por alguna de esas dos alternativas tengo que afrontar la situación para volver a empezar a reconstruir y lograr llegar y crear el futuro que a mí me importa. Y eso nos importa desde el liderazgo generativo, porque empezamos a poner distinciones para diseñar nuestra vida y prácticas para diseñar nuestra vida. Entonces, cuando tenemos un quiebre, lo importante es afrontarlo, tenemos prácticas para afrontarlo y sobre todo en el colectivo. Y donde vemos que tenemos que elegir una respuesta. Los quiebres podrían tomarnos la atención y hacernos sentir que no tenemos espacio de elección. Y lo que hemos aprendido en liderazgo generativo es que incluso frente a los quiebres más difíciles, podemos empezar a practicar el volver a nosotros mismos, centrarnos y empezar a tener espacios de elección para gestionar estos quiebres. Eso es lo bonito. Entonces, aquí si se fijan está como esta grieta, que es como metafóricamente el quiebre que nos muestra que de repente nos está impidiendo llegar al futuro que queremos.
pero podemos tender puentes, y esos puentes son nuestras prácticas para afrontar. Podemos afrontar con respuestas estos quiebres. Respuestas que tienen que ver con nuestras capacidades de ser y con nuestra capacidad de conversar y de crear futuros con otros. Entonces la idea es que para afrontar estos quiebres podamos desarrollar la habilidad de elegir cómo queremos responder. Y en particular con el foco de recuperar la promesa, los resultados, el futuro que nos importa tener, porque estamos convencidos de que podemos diseñar nuestra vida y cuidar del futuro que nos importa. Y en particular también en esta capacidad de afrontamiento que estamos desarrollando desde la perspectiva del liderazgo generativo, surge la capacidad de afrontarlo con otros que pueden ser en nuestra vida personal, nuestros amigos, nuestros familiares, y en la vida organizacional, el equipo, e incluso el equipo consultor, porque también aquí están muchos convocados que son consultores, o quieren pasar de el coaching individual, ejecutivo, al coaching de equipo. Entonces quieren desarrollarse como consultor e integrar la visión de los otros, de los equipos, a su quehacer. Entonces, afrontar quiebres en equipo requiere también de nuevas distinciones y nuevas prácticas que podemos ir aprendiendo. China. Gracias, Nati. Bien, ahora yo quiero un poco abrir la conversación para poder mostrarles a ustedes la relevancia, ¿sí?, del tema, ¿no? Entonces, lo primero es compartirles por qué es importante hablar de quiebres dentro de una organización, ¿sí? Primero, porque quiebres siempre van a haber. Sin embargo, ¿no?, dependiendo de la historia o de la cultura que tenga una organización, hay organizaciones en los que los contextos que son capaces de crear no permiten vivirse los quiebres como algo natural en el fluir de la vida, sino que lo que genera es que el equipo se contraiga, lo que genera es que el equipo tema que ocurra un quiebre, porque empiezan a aparecer como estos temores o estos bordes que manejamos como seres humanos, donde nos sentimos inseguros si algo no sale como queremos. Sin embargo, necesitamos como acompañar a las organizaciones a amigarse, ¿sí?, con la posibilidad de que los quiebres existen, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros traemos desde el liderazgo generativo? Por un lado, es acompañar a los líderes, ¿sí?, a que se observen, a que aprendan, a que nos compartan cuál ha sido la historia, ¿sí?, para vivirse un quiebre dentro de una organización o para vivirse un quiebre dentro de la vida, porque quiebres, como les decía hace un ratito, siempre van a existir. Por otro lado, también es la posibilidad de poder acompañar a los equipos, ¿sí?, a poder observar, a poder detectar cuál es esa historia que traen, ¿sí?, con respecto a hablar de los quiebres de forma natural. Y yo les quería hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué costos crees que hay cuando no se declaran quiebres en un equipo? Y me encantaría que lo puedan escribir. ¿Qué costos crees que genera cuando un equipo no es capaz de hablar de las dificultades, cuando no es capaz de sincerar, ¿sí?, el espacio de confusión, de abrumación con respecto a cómo crear ese futuro? ¿Cuáles creen que son los costos que se generan en ese equipo? Vamos, no sean tímidos. Acá no hay respuesta correcta, ¿sí? Estamos explorando, capaz que puedes explorar en tu propia historia, ¿sí? Cómo te has vivido en tu historia cuando ha ocurrido un quiebre, ¿sí? ¿Qué te has dicho? Paito. Presente. Cuéntanos. Creo que renuncias por frustración. Mm. Me parece que cuando faltan esas conversaciones que no se ponen en la mesa, tanto del líder con su equipo, como que el equipo se va cargando, se va debilitando, llega a este pensamiento de repente de esto es así, no va a cambiar, y como no encuentra ninguna solución, no encuentra una oportunidad tampoco, por lo menos en mi caso me pasó que hubo una renuncia por frustración. Total, ¿sí?
Entonces, como Paito nos comparte, muchas veces el no poder sentir que tenemos poder de acción frente a los quiebres que vivimos dentro de una organización, muchas veces aparece que prefiero salir, ¿sí? Prefiero salir, prefiero hacer un cambio, ¿no? Prefiero renunciar, o simplemente me resigno que así va a ser y que nada va a cambiar. ¿Quién más? ¿Quién más les gustaría? China, Luz, voy leyendo mientras tanto alguien más se anima a conversar, algunas cosas que van apareciendo en el chat. buenísimo. Gloria dice, efecto iceberg, empieza a faltar la motivación. Cuando llega mal resultado, ya es muy tarde. Claro, si no se puede hablar de el quiebre, cuando ya llega el mal resultado, es muy tarde para muchas veces gestionarlo, anticiparlo. Diego dice, pérdida de confianza frente a los quiebres, no darle espacio a la vulnerabilidad. Lili dice, malos resultados, mal clima laboral. Maribel dice, no hay posibilidad de aprender. Marité habla sobre la frustración, Glo, falta de confianza, corte de imaginación o innovación, malos entendidos, estados de ánimo que no aportan. Y así hay varios más, entonces no sé si lo sigo leyendo o damos la palabra. No, me encanta, me encanta. Y justamente si se fijan, el hecho de que nos vivamos de esa manera los quiebres hace que disminuyamos nuestro poder de acción, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo generativo, lo que buscamos es reconocer lo que nos pasa y ver de qué manera, ¿sí? Podemos, en vez de reducir nuestro poder de acción, poder ampliarlo, ¿no? Todos estos discursos aprendidos de cómo debemos ser como líderes, o de lo que sí se puede hablar o no se puede hablar dentro de un equipo, es aprendido, ¿sí? Recuerdo mucho un cliente con el que trabajé hace 3 años, y el gran dolor de ese equipo es querer y pretender ser inteligentes 24/7 dentro de la coordinación del equipo. ¿Qué generaba esa consigna? ¿Sí? O sea, había como un espacio de competencia, de sentir que siempre tenían que ser extraordinarios, y todo el espacio para declarar quiebres, para colaborar juntos, para abrir una conversación, para innovar, no estaba permitido. Estaban contraídos, estaban tensos, y finalmente no estaban sabiendo generar un espacio de confianza, ¿sí? Para poder ser equipo, ¿no? Entonces, todos estos son ejemplos de lo que nos pasa, ¿sí? Y efectivamente, como dice acá Gloria, la perfección eterna, ¿no? Nos da terror pensar que declarar un quiebre habla de nuestra incapacidad, ¿sí? Entonces, desde ahí dejamos de ser equipo. ¿Qué cosa, Nati, de repente podemos ir a la que sigue? Dame un segundo. Ay. Entonces, algo que nosotros aprendemos dentro del liderazgo generativo es a poder reconocer qué nos pasa a nivel somático frente a un quiebre, ¿sí? Entonces, acá hay unas siglas que, si entran al programa, son siglas que nos muestran primero la parte somática, ¿no? Cómo es que frente a un quiebre, capaz que tiendo a contraerme, por ejemplo, ¿sí? O para algunos, un quiebre es una oportunidad, ¿sí? Y más bien lo que aparece es las ganas de transformar un quiebre en posibilidades, y desde ahí lo que hacen es expandirse. A nivel emocional también podemos aprender a reconocer qué nos pasa, ¿sí? Lo primero es que un quiebre siempre nos hace ponernos en la conversación de que lo que está ocurriendo puede afectar, ¿sí? El futuro, puede afectar los resultados que vamos a alcanzar. Y puede generar emociones, por ejemplo, como la vergüenza, ¿sí? Vergüenza de que las cosas no estén saliendo como quiero. O el miedo, ¿no? De que no estoy logrando alcanzar el resultado con el que me comprometí. O la rabia, o muchas veces la frustración, ¿sí? La rabia por sentir que el equipo no está comprometido, no está haciendo las cosas. Y desde el lenguaje también pueden empezar a aparecer creencias, juicios, maneras de evaluar la situación que tampoco nos abren posibilidades, ¿no? En el programa miramos mucho cómo están instaladas ciertas prácticas en nosotros que nos impiden hacernos cargo del quiebre. Por ejemplo, me quedo callado, ¿sí? Me guardo las cosas, evado la conversación, evado la situación, ¿sí? La postergo de alguna manera, no lo converso. Entonces, todas son formas
aprendidas de cómo abordar el quiebre. Y finalmente, ¿sí?, dado las prácticas que tengo y la somática que me aparece, voy generando una historia, me voy contando una historia, ¿sí?, acerca de lo posible y lo no posible. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a mirar aquí? Es aprender a reconocer, ¿sí?, cuál es ese self que nos aparece, si es un self que me cierra o me abre posibilidades, y la idea es aprender a o sea, a darnos cuenta qué cosa es lo que me pasa, y desde ahí mirar cómo es que entro a hacerme cargo del quiebre, cómo entro a gestionarlo, ¿no? Una manera automática, y de repente puedes pasar a la siguiente, Nati, es aprender que, uno, que los quiebres existen, dos, que necesitamos anticiparlos, declararlos para poder cuidar la promesa, ¿sí? Otra cosa que necesitamos aprender es a mirar cuál es mi somática, ¿sí? ¿Cuál es este lugar somático que me aparece? Y hay una tendencia automática de vivirnos los quiebres con mucha tensión. A mayor tensión, menor efectividad, ¿sí? Entonces aprendemos a relajarnos frente a los quiebres, aprendemos a armonizar con el equipo, ¿sí? A buscar un lugar, incluso es somático, de poder coordinar las nuevas acciones, de poder coordinar las nuevas conversaciones desde un lugar generativo, de un lugar que nos permita construir el futuro que queremos. Desde ahí, la idea es aprender a tener conversaciones desde un espacio de apertura, ¿sí?, que genere un espacio de colaboración, ¿no?, o de conversación, donde por un lado podamos traer algunas estructuras conversacionales como la conversación del care, que es eso que está siendo afectado, que nos importa, ¿sí? Y desde ahí, ¿qué pedidos, ofertas podemos empezar a tener para generar nuevos acuerdos que nos permitan, ¿sí?, recuperar o transformar el resultado que queremos? Esto es una de las prácticas, por ejemplo, ¿no?, que son parte de la formación a la que los invitamos. Nati, tu turno. Súper. Estaba pensando mientras hablaba China, del ruido que hubo en un momento, y fue como, me hago la loca y dejo el ruido, o digo, hay un ruido, y eso fue como declarar el quiebre. Entonces, digo, el entrenamiento está funcionando. Entonces, luego me pongo tensa y reacciono frente a eso, o respiro y digo, estamos en un quiebre, bueno, estamos en una charla, esto es normal, relájate, armoniza, luego ten una conversación, Glo, ayúdame. Puedes ver tú el tema de quién está con el micrófono abierto y ayudarme con eso. No alcanzamos a llegar a un acuerdo, pero como hay un contexto de confianza, y Glo es súper efectiva, sabía que iba a estar ahí haciéndose cargo. Entonces es bonito ver cómo automáticamente y con la práctica, estas formas de hacernos cargo de estos eventos se va instalando en uno. ¿Y qué es lo que les queremos compartir ahora? Espérenme un segundo. Ay, ¿qué me pasó aquí? Creo que tengo otro quiebre porque algo pasó con mi teclado, creo. Ahí sí. Queremos compartirles nuestra experiencia, porque en el programa y desde el liderazgo generativo sabemos que el aprendizaje ocurre en la práctica. El aprendizaje no es solamente tener esta información del PowerPoint ahí en la cabeza, sino que es poderlo bajar a nuestra forma de estar siendo y nuestra forma de actuar, de practicar, de reaccionar, de mirar, de evaluar las situaciones. Entonces, a mí me encanta cuando Bob dice, el liderazgo es un deporte de contacto. Así como, eso es bien gringo, no sé si nosotros tenemos como una expresión así tan adecuada en español, pero que tiene que ver con que el liderazgo no es información, el liderazgo es lo que tú eres capaz de hacer con otros. Y para eso necesitas practicar. Entonces, al menos mi experiencia y la foto que les mostramos aquí tiene que ver con a veces embarrarse y meterse ahí en el barro, las manos en la masa, e incluso si te metes en el barro puede ser disfrutando, como esta niña que está jugando en algo que podría ser para otro algo como incómodo y desagradable,
puedes meterte ahí a esas experiencias con agrado, con gusto, porque eso también lo aprendemos en el programa. Como líderes, estar en el borde de nuestras capacidades de aprendizaje, experimentando donde no sabemos. Entonces, en particular, yo creo que el tema de los quiebres tiene que ver con eso, con que sabemos que nos van a pasar quiebres, en el programa nos van a pasar mucho, y yo tengo historias con los quiebres. Yo le comentaba a China cuando preparábamos esta presentación que yo cada vez que hago una relatoría así únicamente de quiebres, algo me pasa como un quiebre importante, así que estoy esperando así como que se vendrá. Como una vez fue un accidente, la otra vez fue un estallido social en mi país. Entonces, no les digo así que es así, así nomás, o sea, tengo evidencia. Entonces, en el programa, yo ya venía con un aprendizaje previo de distintos momentos de desarrollo personal, en donde me daba cuenta que frente a eventos como que yo podía evaluar graves y que se interponían a lo que a mí me importaba, la primera respuesta que me surgía era la resignación. Y escuchándolos a ustedes y su experiencia, creo que varios de ustedes también lo logran distinguir. Esto de, no se puede, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, pucha, esto fue así, así va a ser y siempre va a ser así. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Como no pudiendo distinguir cuál es el espacio de influencia, de capacidad, como dice China, de actuar para influir en ese evento y recuperar el futuro que nos importa. Entonces, yo venía dándome cuenta de eso, era una buena observadora de mí misma, me miraba y me reconocía, sabía cuando eso me estaba ocurriendo, pero me quedaba ahí. ¿Qué podía hacer después? Miraba, entendía y no tomaba acción. Y me frustraba mucho porque veía las cosas, las entendía mucho mejor, pero no lograba impactar en lo que a mí me importaba. Yo en esa época estaba trabajando en consultoría. Creo que siempre tuve una capacidad aguda de mirar eventos, no solamente de nuestros clientes, sino que de nosotros como equipo. Y recuerdo que desde mi resignación conversaba los quiebres así como que fuera una crónica de una muerte anunciada. Así como, miren lo que está pasando, se lo estoy diciendo, miren lo que está pasando, y ese iba a pasar y pasó. Entonces, yo decía, ¿y qué pasa que no cambiamos nada? Claro, o sea, mi forma de conversar no cautivaba a nadie lo conectaba con la posibilidad de hacernos cargo, era como una recriminación de los eventos que están ocurriendo, pero no una invitación a hacernos cargo en conjunto como equipo. Y eso mucho tenía que ver con mi estado de ánimo de la resignación. Entonces, mucho de mi entrenamiento, de mi liderazgo personal en el programa ha tenido que ver con la práctica de hacerme cargo de mi estado de ánimo, incluso antes del evento que llamamos quiebre. Y ahí está mi querida Sonia, mi coach de todo este proceso, que lo bello de esto es que pudimos diseñar una práctica personal para mí, así como de estar monitoreando mis estados de ánimo y diseñando el cambio de estado de ánimo que yo necesitaba para hacerme cargo y estar disponible a cuando llegaran eventos disruptivos en mi vida. Y llegó un cambio de trabajo importante, llegó una crisis social importante en mi país. Yo me acuerdo que llegué de una de las conferencias de Bob, así como tráiganme los quiebres, yo soy capaz de hacerme cargo de todo, y crisis social en mi país. Eso significó que no podía ir al centro a ver a mis clientes, y después más encima, a los meses después vino la pandemia, entonces, y frente a cada evento que venía, yo me daba cuenta que yo estaba mucho más fuerte, mucho más grounded, como decimos en inglés, pero más sólida, más enraizada, para hacerme cargo de la situación. Y eso, que pudiera parecer solamente como algo de la vida, como life coaching, lo que les quiero mostrar es que me permitió como consultor acompañar a los equipos y a los líderes a tener el mismo aprendizaje. O sea, si yo soy un consultor que como persona se resigna, imagínense cómo puedo acompañar a un equipo que está en la resignación. Sentémonos a llorar, pucha, aquí no se puede hacer nada.
como consolémonos, lloremos todos juntos. Mientras que si soy un consultor que ha ido desarrollando la resiliencia, la fortaleza emocional, voy a ser capaz de desafiar, acompañar y mostrar al equipo el estado de ánimo en el que está, y empezar a mostrar que hay otras posibilidades de hacerse cargo, de otros estados de ánimo, de conversaciones posibles, incluso cuando no tenemos la respuesta. Si eso es lo que muchas veces nos dificulta avanzar frente a un quiebre, que no sabemos cómo hacerlo, pero podemos desde el liderazgo generativo decir, igual me muevo en la incertidumbre. Siempre hay una conversación, siempre hay una pregunta, siempre hay una nueva acción que podamos hacer para seguir avanzando en gestionar este quiebre, y eso se lo podemos enseñar a los equipos. Y me encantaría también poder escuchar a China, y después vamos a preguntarles a ustedes, así que vayan pensando cómo se han vivido los quiebres, y sobre todo cómo se han vivido los quiebres como consultor, como líder en las organizaciones. Y me encantaría, China, que nos vayas contando tú también cómo ha sido tu experiencia de ir incorporando esta práctica de gestión de quiebres en tu vida. Gracias, Nati. Sí, yo creo que mi primer quiebre, he tenido millones de quiebres, pero un quiebre que tuvo un desenlace positivo es encontrar cómo poder servir en las organizaciones, ¿sí? Tenía como muchas ganas de desarrollarme, tenía como muchas ganas de poder generar valor en otros, y sin embargo tenía mucho temor, ¿sí? Me había formado en cuanto programa existiera, sin embargo nunca era suficiente para poder sentir que podía llegar y decir, yo te puedo ayudar, ¿sí? Yo puedo acompañar a tu equipo a transformarse. Entonces, lo que ha venido pasando desde que hice esta formación es ir dándome cuenta cómo todos, como seres humanos, atravesamos miedos, dificultades, frenos, ¿no? Todos a nivel individual. Hay situaciones que nos desafían, que se convierten en un quiebre para nosotros, porque ¿sí? Quizá para lo que para Nati es una aventura, para mí es un quiebre, ¿sí? Cuando yo la veo a Nati relatar, digo, Nati se va pero como un avión, ¿no? Y yo me subo en las manos, me pongo nerviosa y finalmente, pues, me conecto y realmente me conecto con lo que me apasiona y me gusta y puedo estar aquí para ustedes. Y lo que empecé a darme cuenta dentro de los quiebres que ocurren en las organizaciones, y que a Dios gracias fue parte de lo que el programa me fue abriendo los ojos, ¿no? Como para poder detectar, oye, eso es un quiebre en la organización, ¿sí? El tema, por ejemplo, que los líderes no se escuchan, ¿sí? Eso es un quiebre, ¿no? Y no es que sea lindo, pero es muy notorio, ¿sí? Observar un equipo coordinando acciones donde muchas veces uno va por acá y el otro va por acá. Ser capaz de detectar que eso está ocurriendo y mostrar, iluminar ese espacio de ceguera es una posibilidad para ese equipo de hacerse cargo, ¿no? Otras maneras, por ejemplo, de poder, que he empezado a mirar en las organizaciones, es cuando los compromisos no están claros, o cuando los roles no están definidos. Eso genera quiebres. Sin embargo, cuando estás dentro del equipo, crees que estás haciendo lo mejor que puedes, pero no tienes la capacidad de poder distinguir que hay algo que está haciendo falta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el estado emocional con el que se viven las conversaciones dentro de un equipo es la del miedo, ¿sí? ¿Qué pasa con la posibilidad que tenemos como equipo de aprender juntos? Ayer le preguntaba a un grupo de líderes qué les pasa cuando tu jefe te llama y te dice, necesitamos conversar, ¿sí? ¿Qué les pasa somáticamente, no? Empezaba la tembladera, ¿sí? La inseguridad, ¿qué me van a decir? Y eso pasa, hay organizaciones y hay líderes y hay equipos que generan ese espacio emocional versus otros que generan espacios seguros para tener conversaciones de desempeño, para tener conversaciones para mejorar la manera como se coordinan. Lo interesante es poder detectar, ¿sí? Que estos son quiebres de los cuales como coaches consultores nos podemos hacer cargo. Por ejemplo, ¿qué pasa con un líder que no es capaz de producir confianza? ¿Sí? ¿Qué pasa con un líder cuando no es capaz de generar compromisos con otros?
Ahí también hay un espacio de aprendizaje y hay un espacio para nosotros para poder acompañarlos a desarrollarse, ¿sí? Cuando les digo que esto fue un quiebre positivo para mí, fue que sentí que lo que estaba aprendiendo me permitía poder servir. Sentía que tenía base, sentía que aparecían estructuras, ¿no? Que me hacían poder hacer una oferta más sólida y convertir los quiebres de la organización en oportunidades para mí como consultora. Eso, Nati. Y No la sé si China dice quieras... así como eso, y me encanta todo lo que has dicho, porque lo que nos muestra China es cómo podemos tener ojos para ponerle nombre a estas cosas que nos interrumpen en el camino hacia donde queremos llegar. Podemos ponerle nombre a que lo que nos dificulta lograr los resultados es que no confiamos los unos en los otros. Podemos ponerle nombre a lo que nos dificulta lograr los resultados es que no tenemos los roles claros, o nos falta un propósito compartido, o que no sostenemos conversaciones de evaluación de lo que estamos haciendo, o de recuperación de la confianza cuando lo rompemos. Entonces, todo eso nos brinda los ojos para saber cuáles son los quiebres en la organización que nos impiden obtener los resultados. Y como dice China, ahí es donde podemos hacer ofertas como consultores e incluso como líderes, ser mucho más habilidosos en tu propia gestión. Como muchas veces llegamos a reuniones con líderes que dicen, tengo media hora, estoy muy ocupado, porque además es como un valor estar ocupado. Después del programa ya saben que estar ocupado así por estar ocupado no es un valor en sí mismo. Pero bueno, tengo media hora. Y conversando en la entrevista de escucharlos, saber en qué están, empiezan a valorar que como consultores tenemos un lenguaje que les permite ponerle nombre a lo que les está pasando o a lo que les impide lo que quieren que pase. Entonces, cuando empezamos a quitar esos velos y podemos decirle, mira, quizás lo que te pasa a ti es que no estás conversando y haciendo pedidos claros, no tienes condiciones claras para tu equipo, no han llegado los acuerdos necesarios para ver cómo se van a coordinar en lo cotidiano, las personas empiezan a decir, ¡oh, sí, sí, eso es lo que me pasa! Pero es tan obvio, ¿y por qué no lo podía decir? Y ahí es donde nos podemos empezar a hacer cargo de acompañarlos a ellos a mejorar sus prácticas y su forma de observar las situaciones. Entonces, nos gustaría... Antes de que sigas, ¿sí? Nati, me acabo de acordar, en la mañana Mari y yo tuvimos una conversación con un tremendo líder, que la verdad que fue una conversación de 2 horas, ¿sí? Está interesado en seguir su camino, ¿no? Y ser un inspirador en la vida de otros. Es una persona que ha tenido muchas empresas y me encantó un momento en el que estaba él tan conectado con el impacto que quiere generar en el mundo, ¿sí? Que tiene que ver con acompañar a los seres humanos a que no dejen de soñar, ¿sí? A que se atrevan a soñar, que se atrevan a hacer cosas para las cuales muchas veces su historia les ha dicho que no están listos, ¿sí? Y nos contó y me hace acordar la imagen que tú dices, necesitan embarrarse, ¿sí? Nos contó una historia que en algún momento en su organización, él hizo que tenía una empresa de más de 2.000 personas y quería que el talento interno fuera el que fuera creciendo. Entonces, cuando empezó a convocar a la gente para que una posición más grande, se encontró con la sorpresa de que nadie se postulaba. Y él decía, pero ¿cómo puede ser que nadie se postule? Entonces empezó a abrir conversaciones, sí, empezó a abrir conversaciones con la gente y le preguntaba, ¿por qué no te has presentado? ¿Sí? Y la gente le decía, porque no estoy listo, ¿sí? Porque no me siento preparado. Entonces él dice, ¿cómo hago para no buscar talento de fuera, para seguir desarrollando gente que es parte como de su visión en la vida, ¿no? Que la gente crezca, que la gente se empodere? Entonces le dijo, les propongo algo. El que se ofrezca, ¿sí? Le voy a dar la oportunidad de ejercer este nuevo rol por 6 meses, para que se atrevan, ¿sí? Y yo los voy a acompañar, ¿no? Si después de 6 meses resulta que no lo logras, vuelves a tu posición, o sea, ese miedo a ser despedido, ese miedo a que si meten la pata,
van a salir fuera de la organización, lo eliminó y generó un contexto, ¿sí? Y me encanta como la imagen que viene de la plantita, Nati, generó un contexto dentro de su organización donde la gente estuviera dispuesta, ahí, grande, Ahí. a aprender, ¿sí? Y nos contó que no tuvo que volver a nadie a su posición original. Todos crecieron, ¿sí? Llegó un momento en que esta práctica que trajo a su organización se convirtió en súper famosa, ¿sí? Ya no se presentaban 2, 3 tímidamente, sino que la gente empezó a atreverse, ¿no? Y bueno, una empresa súper exitosa, un modelo de gestión muy inspirador y muy desarrollador de talento, ¿no? La verdad que yo quedé muy impresionada en la conversación y vi qué es lo que podemos hacer los seres humanos cuando detectamos los miedos en otros y los acompañamos a expandirse, ¿no? Y yo creo que él trajo ese camino. Mari, dale. Me encanta, el entorno de la conversación a donde hemos llegado, el nivel de la conversación a la que hemos llegado, porque yo creo que estas cosas que nosotros estamos viendo o que ustedes decían en el chat y que China y Nati nos han traído, todas son consecuencias, ¿no? Que tengamos quiebres, que no tengamos confianza, que no estemos evolucionando en el equipo, que no podamos coordinar, que no estemos teniendo resultados, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo, para mí, esencialmente, tiene que ver con lo que China estaba trayendo en este momento, y es el líder, es el responsable de crear los espacios y las conversaciones de seguridad, dignidad y pertenencia para que todas las conversaciones se puedan tener en la organización, la gente se sienta segura y podamos traer los quiebres, podamos conversar sobre los quiebres, podamos decir, esto es lo que está pasando y necesitamos solucionarlo. O que digan también, o que tengamos la posibilidad de decir, esto fue lo que pasó, lo solucionamos y adicionalmente después podemos aprender. Pero para mí es esencial esto que veíamos y que hablábamos con esta persona esta mañana, un líder increíble, que además quiere seguir evolucionando como todos nosotros y que siente la necesidad de el quiebre en su propia vida, de seguir sintiendo, de seguir generando sentido, ¿no? Y para mí esto es esencial y es entrar en estos espacios y veo como ustedes que la mayoría de los que estamos aquí somos coaches, pero que el líder entienda la responsabilidad que tiene sobre la vida de las personas que están a su alrededor y de que la capacidad de generación y creación depende de que él pueda abrir espacios seguros de conversación y de creación y de gestión, ¿no? Y de nosotros como coaches, de poder mostrarle la relevancia de que el quiebre es la oportunidad de ver lo que él no vio y lo que su equipo no fue capaz de ver, pero que está a tiempo de poder verlo y poder sacarlo hacia adelante o de poder aprender para una nueva oportunidad. Eso es lo que quería contarles. Gracias, Chinita. Gracias, Mari. Gracias, Me Gracias, gustaría Mari. también, China, como mostrar las distinciones que están en la experiencia que compartiste, porque que en una organización no haya talento que se quiera postular a los cargos de jefatura es un tremendo quiebre porque los quita del futuro del desarrollo de la organización. Es una organización que si no tiene desarrollo de líderes se va a estancar y va a perecer. Entonces, ese fue un tremendo quiebre y el poder ir a su gente a conversar y preguntar por qué es un movimiento generativo de vamos a conversar, a indagar y a darnos cuenta qué está pasando acá. Y él no va con la respuesta, él va con la pregunta. Muchos líderes creen que frente a los quiebres tienen que tener la respuesta de cómo lo vamos a resolver. Y muchas veces es, primero que nada, declararlo. Hey, esto está pasando, la gente no se quiere postular a nuevos cargos de jefatura. Veamos por qué, conversemos, indaguemos. Todavía no tenemos la solución, pero entremos a este espacio incierto. Y Nati, luego,
Perdón. Es que lo de la pregunta que acabas de hacer es algo súper importante. Y es que normalmente, como coaches, la primera percepción que diríamos es, oh, no, es que porque hay miedo. Y resulta que el miedo tiene tantas caritas, ¿no? Entonces, lo que él descubrió llevando la pregunta, o sea, quiero enfatizar lo que dijiste acerca de, es la pregunta lo que es importante. Lo que él descubrió era que había espacios de lealtad con él tan fuertes y tan poderosos que no le querían fallar. Sí era un miedo, pero era un miedo diferente al que normalmente creemos que es, uy, no, qué miedo, no quiero ser el culpable o el responsable de que pasen algo, de ser el responsable que pasó algo malo, ¿no? Sino, hermoso lo que dices acerca de, venga, indaguemos en vez de ir con la respuesta, hagámonos la pregunta como primer paso. Dale, Nati. Y lo que decías tú, Mario, o sea, ¿cómo construimos un contexto para que la gente se sienta en confianza de dar su respuesta honesta? Y desde ahí empezamos a construir el camino a resolver este quiebre. Y en este caso, China, me encanta lo que tú dices porque prototiparon. Así como, probemos si tú sirves para el cargo, te doy unos meses y no pierdes nada. Entonces hacemos una prueba. Y eso se puede volver una innovación en la empresa y una buena práctica que luego las demás áreas pueden adoptar. Entonces imagínense, teníamos un quiebre que nos cambiaba del futuro de esta organización a un futuro que no queríamos, no sabíamos por qué era, no tenemos la respuesta, vamos a conversar, generamos un contexto seguro, creamos una nueva práctica, innovamos, prototipamos y generamos un futuro que ahora sí es el que queremos en la organización. Entonces, miren la belleza de la conversación que nos trae China, que nos muestra mucho de las distinciones que tenemos ahí para los líderes. Absolutamente, ¿no? Y obviamente todo eso decanta en estados emocionales de prosperidad, de optimismo, ¿no? De celebración, de gratitud, de crecimiento. O sea, súper positivo el movimiento. Bien. Y nos gustaría una dale. preguntita. Bien, con la pregunta. Dado que estamos hablando de nuestra experiencia en torno a los quiebres, para quienes son líderes entre los que estamos conversando y los que son coaches o coaches consultores, nos gustaría escuchar un poquito sobre en qué momento están de su relación con los quiebres, ya sea quiebres con su equipo, quiebres de sus clientes en el mundo de la organización. Nos gustaría escuchar un poquito cuál es su experiencia y qué pudiera ser un quiebre para ustedes en este día, o sea, en esta etapa, que si no aprenden algo pudiera sacarlos del futuro que les importa hoy en día en su desarrollo profesional, en el desarrollo de su equipo. Así que nos gustaría escuchar a algunos de ustedes. ¿Quién nos quiere compartir su experiencia de en qué está con los quiebres hoy en día? No se amontonen. Paola, Diego, Víctor. ¿Quién nos puede contar? Lupe. ¿Quién nos puede compartir su experiencia de quizás situaciones de quiebres en las que haya vivido o cómo están ayudando con los quiebres en el contexto organizacional en el que estén hoy en día? Y si no, podemos. Ahí está, Bea. Diego, gracias. Vale. Bueno, sí, en este momento yo estoy viviendo en el equipo que asesoro. Es un equipo que está centrado en proceso de educación, en un programa que es para niños y niñas de colegios públicos. Y es la hora de empezar a escalar el programa. Eso implica tomar decisiones estratégicas importantes, porque no se puede seguir haciendo lo mismo de lo mismo. Y eso, las decisiones tienen que ver no solo con el equipo, sino con empezar a vivir ya no un proceso como piloto, sino ya crecimos, ya maduramos, ahora sí estamos listos para entregar. Pero esto genera muchas resistencias en el equipo. Algo que me llama la atención, pues yo soy profe de biodanza, yo leo más desde el cuerpo, pero lo que me ha llamado la atención, y este programa me llama mucho la atención, el tema de la somática, que sé que es una parte, pero es cómo se instalan esas resistencias y además poderme observar mis propias resistencias a esas resistencias que pasa en mí con mi cuerpo.
Y hay algo que identifico y descubro como quiebre y es un patrón de complacencia que necesito mirarme, observarme para poner el límite, ¿sí? Y un límite compasivo, si se quiere, tranquilo, pero límite, es decir, es hasta acá. Entonces estoy en ese proceso de observación. Creo que haciéndolo de manera liviana, pero en ocasiones me cuesta, me cuesta porque me implica, bueno, voy a dar ese paso que usualmente no doy, ¿sí? Ese personaje de la complacencia va a aparecer seguramente, pero voy a dar un paso allí que implica que me mire distinto. Digamos que ese es el punto donde estoy. Eso es, pues, para resumirlo. Me encanta, Diego, muchas gracias por compartir esa experiencia y me encanta escuchar como tu autoconciencia de esta pregunta que tú haces. Claro, ¿cómo hago con la resistencia de los otros y cómo hago con lo que me pasa a mí con la resistencia de los otros? Porque justamente como decía China, cuando viene un quiebre, nos pasan cosas en la somática. Podemos tener historias de mucho trauma también con distintos quiebres, así como nos enseñaron que frente a estos eventos viene el castigo, por ejemplo. Si no sabemos resolver, nos van a castigar. Entonces, el equipo, las personas con las que trabajamos, pueden justamente traer una somática que como líderes nos gatilla cosas. Entonces, el líder también necesita a la vez tener una somática más grande que la del equipo también para poder generar un contexto, un espacio en donde no te gatillen y justamente como líder puedas elegir desde dónde estar para tu propio equipo. Y lo otro que me gusta mucho, Diego, es esto que tú traes como de hacer crecer este proyecto, que yo desde las distinciones también lo escucho como una gestión de cambio. O sea, de alguna manera tiene ahí un cambio y eso es una declaración de quiebre. Es decir, así como vamos en este tamaño, no vamos a cumplir o cuidar del propósito que nos importa y queremos crecer. Entonces estamos declarando que con este tamaño no. Estamos diseñando un quiebre en donde decimos necesitamos hacer algo distinto para llegar al futuro que nos importa. Y hacer eso distinto a veces es incómodo, así como cuando estábamos metiéndonos en el barro, porque tenemos que hacer cosas que no sabemos. Y podemos aprender a explorar en ese no saber. Podemos entrenar nuestros cuerpos y podemos entrenarnos en nuestras conversaciones para en ese no saber, no cerrarnos y volver a conversar. Muchas gracias, Diego, por compartir tu experiencia. Nos permite ir poniendo con ejemplos bien claros las distinciones. Gracias. Bea, si nos pudieras compartir ahí también tu experiencia. Con un cliente, justamente hoy más temprano, desesperado, con el quiebre de que 4 personas de un departamento le habían renunciado dentro de un mes, y cómo toda su atención y su energía estaba puesta en las explicaciones, en las justificaciones de lo que pudo haber pasado, y cómo al declarar el quiebre, al reconocerlo, al ver que pueden haber conversaciones faltantes, que pueden haber nuevas posibilidades, eso que él en su momento vio como una piedra que se le venía encima y que le ofrecía resistencia, cómo a través de intervenir en su cuerpo y en su emoción, pudimos ver que podía haber forma de ir alrededor de esa piedra, y que hay otras, empezaron a abrir un montón de caminos y posibilidades. Entonces, agradecí la posibilidad de conocer todo esto que el instituto nos ha enseñado. Bello, Bea, porque justamente llegamos a la situación de quiebre muchas veces contraídos y sabemos que nuestra somática nos predispone también a la evaluación. Ah, no, esto es fatal, no se puede hacer nada. Y podemos intervenir directamente en lo somático para empezar a generar un contexto corporal, emocional que nos permita empezar a evaluar la situación distinta, buscar alternativas, abrir conversaciones. Gracias, Bea. Una última y seguimos contigo, China. Natalia Azuero, gracias por levantar la mano. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Hola, el quiebre que me está pasando a mí es un poco más personal. Yo soy psicóloga, como por dar contexto un poquito, yo soy psicóloga y soy coach ontológico también. Y por cosas de la vida y por decisiones como por mi familia, estoy dedicada a ser mamá en este momento, o sea, 100%. Y
con mucha pasión porque me he sentido apagada y quiero volver a retomar como todas mis actividades. Quiero empezar a volver a hacer sesiones de coaching y me encanta como la organización como familia y como lo de adaptación como a otros países. Y mi quiebre en este momento es que sí tenemos un problema económico y quiero volver a trabajar, como que van a ir de la mano, pero tengo mucho miedo de ser una líder y poder guiar, y cuando oigo a los demás diciendo, a mí me pasa este quiebre con los otros, lo que me pasa a mí es que me empieza a temblar el corazón y digo, es gente demasiado grande que yo no sé estar ahí y no sé cómo llegar ahí. Entonces veo como mi insuficiencia, como mi ponerme chiquita al lado, que siempre ha sido como algo de mi proceso. Entonces es como mi quiebre de ser una líder. Bella declaración, Nati, porque, disculpa Nati, porque yo soy Nati, entonces te digo Nati. Ella es Nati. Yo soy Nati, yo soy Nati. Súper. Bonito porque tú estás viendo algo que quieres que pase y aun cuando quizás todavía no sabes cómo hacerte cargo, puedes declarar. Quizás lo que necesito aprender es a ser líder. Entonces estás declarando un quiebre contigo misma. ¿Y cómo nos haremos cargo? Bueno, abriendo conversaciones, buscando alternativas, por algo también estás acá. No es necesario resolverlo en el momento, lo importante es seguir moviéndose, porque siempre estamos a una conversación de empezar a entender cómo hacernos cargo del quiebre. Lo importante es comprometernos con, de alguna manera, resolver, gestionar, abordar el quiebre para poder resolverlo en su momento. Gracias. Nati, déjame complementar algo o ir como 2 punticos de volumen más abajo a lo que estás diciendo, porque es súper interesante realmente lo que nos pasa cuando declaramos un quiebre o cuando empezamos a sentir este tipo de dilemas, bien sea individuales o bien sean en equipo o bien sea para nuestra organización. El cerebro del ser humano tiende a tener 2 respuestas, sí o no. Sí o no. Y realmente la única manera de atender un quiebre o de solucionar un quiebre es pensando en cómo. La respuesta no es una conversación dual, no es de lo soluciono o no lo soluciono, no es de puedo o no puedo. Realmente lo que nosotros necesitamos para ser generativos es, este es mi norte, este es lo que quiero, ¿cómo? ¿Cómo lo logro? Porque está científicamente comprobado que si la pregunta que yo me hago es sí o no, no el 50, sino el 75% de las veces el ser humano va a decir no. ¿Por qué? Porque tiene un instinto de conservación. Entonces, mi instinto de conservación me dice, no lo voy a hacer, no voy a tomar el riesgo, no quiero cambiar, no voy a poder estar allí. ¿No? Entonces, la pregunta grande es ¿cómo? La primera es ¿para qué? Pero la segunda es ¿cómo lo puedo hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los primeros pasos en los que yo me puedo ir moviendo? Y ahí ya empezamos a hablar un poco de cómo es que el quiebre empieza a ser una oportunidad. Porque no es la situación como tal, es como yo lo abordo, como yo lo veo, como yo realmente digo, ¿esto es un obstáculo o es una oportunidad para yo seguir yendo hacia donde quiero ir? Gracias, Nati. A ti, Mari. China. Súper. Bueno, me encanta cómo están participando, cómo están trayendo las inquietudes y me gusta como sentir también que esto se puede convertir en un espacio seguro donde podamos traer la posibilidad de declarar, ¿sí? Un quiebre, cuando yo me quiero, como Nati Azuero, ¿no? Hacer cargo de un futuro y lo primero que me aparece es que me contraigo, ¿sí? Bueno, estás en el lugar perfecto para poder trabajar y para poder ser acompañada durante un proceso a trabajar tu propio liderazgo, ¿no? Tu propio ser observador, ¿no? De qué cosa es eso que te está frenando, ¿no? ¿Qué es eso que te está reteniendo, que no te está dejando avanzar, para poder acompañar a tu actor a hacerte cargo del futuro que quieres crear, ¿no? Eso es lo que vamos a mirar en el programa. Les quería contar un poquito. Ojalá que todos estuviéramos un poco en esas conversaciones y no es necesario que me pongas, Natia. Prefiero creo que quedarnos ya con
Gracias. A mí me encanta desde hace un tiempo pensar que el futuro es un espacio que yo quiero empezar a declarar, ¿sí? Usualmente en mi vida, ¿no? Un poco como que fui avanzando, sintiendo que hacía lo que me tocaba, ¿sí? Pero es muy distinto empezar a declarar cuál es ese futuro que quiero, cómo me siento frente a ese futuro y qué es lo que quisiera aprender para poderme hacer cargo de ese futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer para nosotros en este programa? Uno es poder desarrollar un observador del mundo de las organizaciones, ¿sí? Si quieres ser líder o si quieres ser coach consultor, necesitamos poder entender las organizaciones como esas redes de compromisos, como esas redes de relaciones que se fusionan, ¿sí? Para poder producir resultados. Entonces, eso es algo que vamos a aprender a escuchar, a reconocer, a distinguir. Pero muchas veces ese es el trabajo que hemos hecho en muchas formaciones, pero no es suficiente para poder provocar un movimiento, no es suficiente para provocar una nueva acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer también? Es acompañar a desarrollar tu actor generativo, ¿sí? Que es aquel que es capaz de tomar acción, ¿sí? Para ser un líder, ¿no? Capaz de generar conexión con otros, capaz de generar compromisos, capaz de crear estados emocionales que faciliten la coordinación de acciones, capaz de generar resultados con tus clientes, capaz de generar resultados para ti, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ir trabajando también en el programa, ¿no? Por otro lado, vamos a aprender estructuras conversacionales que todo líder necesita saber cuáles son, necesita poder reconocerlas cuando están haciendo falta, ¿sí? Poder distinguir frente a un espacio de insatisfacción cuál es la conversación que necesito para poder acompañar este equipo, para poder generar un resultado distinto. Y aquí vas a aprender una serie de estructuras conversacionales que te van a tener la sensación de poder generar valor en otros, ¿no? Y sentirte con poder, ¿no? Poder para poder acompañar a los equipos a aprender, ¿sí? A mirar dónde están, a poder identificar en qué momento de la formación de equipos se pueden encontrar y cuáles son aquellas conversaciones que están ausentes y que en la medida que no se hayan dado cuenta están generando quiebres recurrentes para los cuales lo que necesitan es distinguir, ¿sí? La práctica que falta y luego empezar a practicar para empezar a tener evidencia de los resultados que pueden generar. Entonces, aquí en esta formación vamos a tener como dos caminos, ¿sí? Uno, que se hace cargo de mi liderazgo, o sea, es súper importante que nosotros acompañemos a otros a desarrollar un liderazgo cuando hemos sido capaces de ejercerlo nosotros. ¿Cómo va a ser ese espacio? Vas a tener un grupo de aprendizaje que al principio es un grupo de personas que así como tú vienen en busca de algo y necesitamos empezar a tener las conversaciones al interior de ese grupo para saber qué nos importa, para poder delimitar cuál es ese lugar al que queremos alcanzar, para empezar a tener acuerdos de cómo es que nos vamos a acompañar, cómo es que queremos trabajar juntos y como en todo aprendizaje, como mejor dicho, como en toda la vida, van a haber quiebres también al interior de los grupos, ¿sí? Y vamos a aprender a identificar aquellas conversaciones que nos acercan, aquellas conversaciones que nos permiten hacernos cargo de las dificultades que usualmente aparecen cuando estamos en presencia de otros. Me encanta lo que traía Diego, ¿no? Por ejemplo, con este lugar de reconocer en él la complacencia, ¿sí? Y muchos equipos empezamos a detectar que hay ciertas incomodidades, roces, o no nos estamos escuchando de la manera que queremos, y la tendencia es, bueno, a soltar esa conversación en vez de provocarla, en vez de traerla y ponerla y mirar qué produce y qué genera. Al ser experiencial el programa, porque te va a tocar empezar a atreverte a sostener esas conversaciones, también vas a empezar a tener evidencia de lo que producen esas conversaciones. Y al tener evidencia, vas a tener como mucho más poder de poder acompañar a los equipos a que se atrevan, acompañar a los líderes a que lo hagan, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con tu camino como líder. Pero también vas a aprender a acompañar a los equipos, ¿sí? Vas a aprender junto con tu grupo de aprendizaje
a través del proyecto que trae esta formación, que es trabajar con un cliente real, ¿no? Trabajar con un líder y su equipo para poder afinar esa escucha, para poder empezar a reconocer, ¿no? Cuáles pueden ser esas insatisfacciones que ese equipo produce, cuál es el espacio de compromiso que el líder es capaz de generar, cuáles son las conversaciones que les funcionan y cuáles son las que están haciendo falta. ¿Para qué? Para que puedas hacer un diagnóstico con tu equipo de aprendizaje, ¿no? Y finalmente, bueno, va a haber un acompañamiento al equipo de aprendizaje de la mano de Bob, de la mano de Maribel y de la mano de los coaches, para mirar cuál podría ser esa práctica que ese equipo puede empezar a ejercer, que lo haga movilizarse del lugar en el que está. De esa manera, el programa lo que te ofrece son dos caminos, ¿sí? Uno, reconocer dónde estás, desde la líder que eres o líder que eres, poder declarar cuál es el futuro al que quieres, ¿sí? Abrirte, aprender a ser miembro de un equipo siendo líder, ¿sí? Aprendiendo a coordinar con tu equipo de aprendizaje, aprender a declarar un futuro, ¿sí? Para hacerte cargo de acompañar a otros equipos, aprender a escuchar al equipo con el que vayas a trabajar y finalmente atreverte a hacer un diagnóstico y acompañar a un equipo, a aprender también desde la práctica, a comprometer a un equipo a que no le vas a dar teoría, ¿sí? Lo que le vas a dar es una práctica que va a potenciar el liderazgo, va a potenciar la manera como se coordinan, va a potenciar los resultados que quieren alcanzar. Y eso es lo que vas a aprender. No sé cómo escuches esta invitación, ¿sí? Y me encantaría que de repente puedas levantar la mano, que nos hagas preguntas, ¿sí? Que estamos aquí súper disponibles para contarte. Mari, no sé si quieras decir algo, o Nati. ¿Nati? Dale, Mari. Sí, dale. Ah, dale. Es invitarlos a la conversación de en qué momento están ustedes como consultores, como líderes o como miembros de equipo, y si los quiebres que les llegan les permiten aproximarse al futuro que les importa. Y si no es así, ¿qué conversaciones podemos empezar a tener con otras personas o aquí, con los miembros del equipo, con la persona que los haya invitado a esta conversación, para poder empezar a diseñar un camino de aprendizaje? La idea es que estamos a fin de año, que va a ser el 2022, es poder ver qué necesito aprender para hacerme cargo de construir el futuro que me importa, desde mi liderazgo personal, desde mi ser consultor. Así que podemos declarar quiebres de los cuales nos comprometemos a hacernos cargo para el 2022. Mari. Chicas lindas me hicieron pensar no me acuerdo si fue a Bob o a Sonia que se lo escuché, o a alguien que se lo escuché, que decía que no había un momento en el que más declaráramos quiebres que en las uvas de diciembre. ¿No? Es como, o sea, son 12 quiebres que me declaro, ¿no? Cada uvita que me como, cada sorbito de champaña que me tomo, tiene esa idea de a dónde quiero ir. Y aquí voy a unir como lo que China y Nati estaban hablando de los quiebres, porque quiebres tenemos de muchos tipos. O sea, tenemos quiebres me acuerdo Bob en su última conferencia o en la conferencia que tuvimos el viernes, él decía que él llevaba, todos los años él se ponía la meta de yo voy a hacer esto, y el año siguiente voy a hacer esto, y el año siguiente voy a hacer esto, y el año siguiente voy a hacer esto, hasta que un día dijo, ya, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Pero ese espacio de estarnos declarando quiebres o declarándonos el mismo quiebre, es un espacio en el que estamos constantemente y al que nosotros le llamamos un quiebre recurrente. Después tenemos quiebres que son inesperados, que nos llegan, que nos llegaron, la llanta pinchada o nos chocaron o me gané la lotería. O sea, es algo que no estábamos previniendo, algo que no estábamos viendo y que nos pasa. ¿Qué es eso? Un quiebre inesperado que puede ser, como decía Nati, positivo, negativo, dependiendo de mi interpretación, pero me llega, ¿no?
Y otros quiebres que tienen la posibilidad de tener la fuerza y el ánimo de hacia dónde queremos ir. Entonces, para mí, el espacio del liderazgo generativo, lo que yo más he encontrado en el liderazgo generativo, y era lo que hablábamos ahorita con Natia Suero, es poder decirme, yo me como esta uva, pero me como esta uva porque esto es lo que quiero que me pase. Y comérmela en serio. Entonces, la idea es poder comernos estas uvas diciendo, esta es la inquietud que tengo y este es el sitio a donde quiero ir. Y empezar a poner en la intención de cómo lo quiero, cómo quiero que esto pase. ¿Qué tengo que hacer para que esto pase? Y de qué manera puedo lograr producir las acciones que necesito hacer para poder producirlo. Y yo creo que ese tipo de quiebre es el quiebre que realmente necesitamos hoy en día en los seres humanos. Y es que no sigamos dejando que los seres humanos y entre ellos nosotros mismos nos quedemos en esto es lo que me está pasando, o esto es así, o esto ya me pasó así. Y no solamente la resignación y la aceptación, sino realmente, y hablando, uniéndolo con lo que hablábamos con este líder que China decía esta mañana, tener la capacidad de soñar, pero tener la capacidad de soñar con los pies puestos en la tierra y decir, esto es lo que va a pasar y esto es lo que yo quiero que pase. Esa es la manera, la mejor manera para mí de describir el liderazgo generativo, que está lleno de estructuras en el programa y en las conversaciones que tenemos, como decía Chinita, tiene estructuras, tiene capacidades de ver a las organizaciones, nos permite formarnos como observador, nos permite entender a los equipos, nos permite entender a la gente, pero sobre todo nos da la posibilidad de que nuestro actor se convierta en ese que quiere hacer lo que quiere hacer. Enfrentando nuestros bordes y enfrentando nuestros miedos y enfrentando realmente a esos personajes que tenemos por dentro que han sido resultados de la experiencia y de las heridas, pero realmente encontrar ese compromiso en el cuerpo que yo personalmente, no sé las demás chicas que están aquí, que ya que han estado conmigo durante tantos años en liderazgo generativo, pero que las siento yo como un volcán. Cuando yo encuentro mi centro de compromiso, para mí es como un volcán de fuerza. Y es como, esto es lo que quiero, esto es lo que hago. Esto es lo que quiero, esto es lo que hago. Y la posibilidad de eso, de que tengamos la fuerza de decirnos de cómo esta uva y esta uva la hago en un año. Esa es la invitación. Esa es la invitación del liderazgo generativo de que querían hacer la China y Nati con respecto a los quiebres, de ver los quiebres que tenemos hoy como el dolor y el sufrimiento de no estar haciendo lo que quiero hacer y lo que yo quisiera hacer, que también es un quiebre muy común entre nosotros como coaches y como consultores y como líderes, porque no sabemos cómo es el cómo. Y para el cómo hay una manera muy fácil y es preguntar a los que ya lo están haciendo, ¿no? Buscar mis redes, como decía Nati o la Chinita, buscar nuestras redes de ayuda. Y eso es parte de lo que hacemos, es cómo busco, cuáles son las preguntas que tengo que hacer para que eso funcione. Me encanta, por ejemplo, que Nati, yo te decía, Nati es Nati porque Nati está aquí, Nati, voy a usarte ejemplo. Nati dijo, voy a buscar a Mari, voy a buscar a Elsa, a ver en qué están, porque yo tengo este quiebre que les contó a todos ustedes ahorita. Y es, quiero empezar a trabajar otra vez, quiero empezar a hacer coaching otra vez y quiero vivir de esto. La mejor manera de hacerlo es preguntando. Y como dice Sonia aquí, ver los quiebres como posibilidades de diseño, de hacia dónde quiero ir, cómo me quiero formar, cuál es la vida que quiero tener, cuáles son el tipo de relaciones que me gustaría construir. Así que el programa, más que un programa para poder ser coaches y consultores generativos, es un programa para que fortalezcan su liderazgo y para que puedan aprender el ir hacia donde quieren ir, bien sea con sus familias, con sus parejas, con su trabajo, con sus proyectos y buscar la posibilidad de que pase. Yo
yo no sé si Nati o China va a cerrar, pero quiero dejarlos con esta cifra, que ha sido para mí una cifra una cifra intensa. Durante mucho tiempo, ya llevo 12 años como coach, o trabajando como líder y como coach. Y antes había sido líder en las organizaciones durante mucho tiempo. Y leí esta cifra, y es que solo el 7% de las personas que están sobre la faz de la Tierra saben para dónde van. Para mí, yo solo sé que quiero estar en el 7%. Y también sé que quiero que todos los que estén a mi alrededor estén en ese 7%. Que tengan la capacidad de decir, yo sé para dónde quiero ir, sé con qué estoy comprometida y sé adicionalmente cómo poder producirlo para mí y para los que me rodean. De mi parte, ahorita las chicas cierran su charla, pero para mí quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros, por ser recurrentes los miércoles, por seguir en la conversación de cómo generar productividad, bienestar y buena vida. Un mundo donde todos podamos prosperar y adicionalmente, en mi caso, una Latinoamérica que sepa que es clase mundial y no tercer mundo. Entonces, chicas, muchas gracias. Dentro de 8 días, y termino con mi invitación, dentro de 8 días vamos a tener a Bob conversando acerca de qué es eso que vamos a hacer en el mundo cambiante. El mundo ha cambiado siempre y ha cambiado desde las cavernas, pero hoy en día los seres humanos creemos que el mundo está cambiando y la pandemia y no sé qué más cosas. No, ha cambiado siempre. Pero, ¿cómo podemos hacer promesas en un mundo que está cambiando cada vez más rápido? Bueno, entonces, dentro de 8 días los invito para que vengan, para que estén también con nosotros. Nati, Chinita, por favor, cierren este espacio. Muchas gracias además por habernos acompañado en esta conversación, chicas. Gracias, Mari. Bueno, solamente quería complementar lo que traías, Mari, que lo puse en el chat, que yo creo que cuando declaramos el quiebre, que queremos ser una oferta en el mundo y queremos ser una oferta para nosotros mismos, lo hacemos en este espacio, ¿sí? En un espacio acompañado, ¿no? Lo hacemos en un espacio en que así como tú, estamos otros queriendo alcanzar esos sueños, y eso es un espacio muy rico, y además, Mari, yo siempre te reconozco tu disposición a dar todo lo que tú sabes para que nosotros tengamos éxito, ¿sí? Y siento a la vez que tenemos una comunidad, ¿sí? Con Martita, con Sonia, con Nati, Bea, Glo, ¿sí? Bárbara, Ime, ¿no? Todas las personas que están acá, que nos venimos desarrollando en el liderazgo generativo y que somos capaces de hacer alianzas, ¿no? De enseñarnos, empezar a reconocer cuáles son los dones que traemos, porque como hablábamos ayer en otro espacio, no todos hacemos todo, ¿sí? Dentro del coaching y la consultoría. Traemos una historia, cada uno de nosotros trae una historia, pero cuando podemos reconocer cuál es el don que trae el otro, ¿sí? Y podemos construir juntos un futuro, las promesas que somos capaces de hacer en el mundo de las organizaciones son más grandes. Entonces esa es la invitación, los estamos esperando, ¿sí? Solamente si te interesa ampliar esta conversación, contáctate con la persona que te invitó, y aquí estamos, ¿sí? Para acompañarte, para acompañarte sobre todo a que lo logres, ¿sí? Porque esa también es una declaración de futuro. Quiero estar aquí, ¿sí? Quiero aprender con ustedes. Y nosotros los estamos esperando. Eso. Gracias, Nati. Me encantó Gracias, China. estar Gracias, contigo. Mari. Me encantó. Un abrazo para todos. Gracias por asistir. Gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau. Paito, un café. Ya se fue. Lo máximo. Chao.